Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Vamos a lo nuestro. ¿Tienen sus apuntes del boletín de esta mañana? ¿Lo tienen o no lo tienen? Muy bien, si lo tienen, correcto, muy bien. Si lo tienen, perfecto. Entonces continuamos con nuestro estudio que estamos haciendo del Evangelio de San Mateo. Así que ahí vaya abriendo su Biblia. Y nuestra serie se titula Mateo, leales a Cristo el Rey. Y cierto, Cristo es el Rey del universo, tiene que ser el Rey de tu vida. Y por lo tanto hay que ser leales al Rey, al único Rey. No hay otro Rey en este universo, en verdad, es así. Hermanos míos, entonces hoy día estamos iniciando una sección un poquito extensa que nosotros más la conocemos como el Sermón del Monte. Así que es ahí donde vamos a estar comenzando. Así que vaya abriendo la Biblia en Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5. Y esta sección del Sermón del Monte bien se titula Los principios del Rey, aunque yo quería llamarle Edificando sobre la roca, pero para guardar armonía con todo el estudio que estamos haciendo, que Cristo es el Rey, lo hemos titulado así, Los principios del Rey. Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2 dice así: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Bueno, el Señor está en los inicios de su ministerio y grandes multitudes de seres humanos, grandes multitudes de personas le seguían a todos lados a donde él iba. Ahora, ¿por qué le seguían? Porque él tenía una enseñanza novedosa, distinta a la que usualmente oían. Y también el Señor estaba comenzando a hacer grandes milagros que ellos usualmente no veían. Por eso es que la gente le seguía. El Señor sube a un monte en la provincia de Galilea, muy posiblemente a orillas del mar de Galilea también. Ahí sube el Señor a un monte. Y luego dice el texto bíblico en el versículo 1 que al subir al monte, fíjese usted que el versículo pone énfasis en asuntos que para nosotros nos parecerían sin sentido, pero para la cultura judía era muy importante. Mire lo que dice, y sentándose. Bueno, nosotros ni siquiera lo mencionaríamos en una narración, ¿verdad? Pero para un judío era importante que estuviera sentándose el Señor. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto de sentarse? Porque era la actitud que usualmente tomaban los maestros a la hora de enseñar la palabra de Dios. Fíjense que es una cuestión de cultura. Mire usted que en nuestra cultura es totalmente distinto, ¿no? En nuestra cultura el que enseña tiene que estar parado y los que oyen tienen que estar sentados, ¿no? Claro, y si usted me viera aquí sentado, usted diría, ay, ¿qué le pasa al pastor, no? Seguramente que ya no puede caminar, las piernas le pesan, tiene un accidente, ha sufrido, está enfermo el pastor, ¿no? Pero es una cuestión de cultura, queridos hermanos. Usualmente, como digo, los rabinos, los maestros de las escrituras en el contexto judío, se sentaban, era una señal de autoridad. Ahora, pero aquí viene también algo interesante, ¿eh? Ellos se sentaban en un estrado, algo así como lo que tenemos acá, en un estrado, se sentaban ahí, y los oyentes se sentaban en el suelo. O sea, no tenían bancas, no tenían sillas, no tenían nada como lo que nosotros tenemos hoy en día. Ellos se sentaban en el piso. A lo más que colocaban era una telita, una alfombrita, o también un pequeño cojín para sentarse, pero no tenían banca ni sillas. Así que esa era la forma de enseñar, y así que Jesús se presenta ante las multitudes, se sienta como un maestro, seguramente quizás sobre una piedra, una roca, y todo lo demás se sentaron ahí en la tierra para oírle a él. Bueno, y eso de oírle justamente también es algo que llama la atención, porque el versículo número 2 dice, y abriendo su boca les enseñaba.
Créame usted que desde muchacho yo aprendí algo de este versículo donde dice abriendo su boca, porque a veces hay algunos maestros que tienen miedo de abrir la boca y hablan entre dientes y no se les entiende lo que dicen o lo que tratan de decir. ¿Usted se encuentra con personas así o no? Que uno dice, ¿qué cosa dices? No se te entiende nada. Abre la boca, exprésate bien, pronuncia bien. Y así tiene que ser. Y yo aprendí mucho de esto cuando dice, y abriendo su boca les enseñaba. Ahora, aquí, hermanos míos, también hay un milagro. Quizás usted no lo puede notar, pero aquí hay un milagro. ¿Cuál es el milagro que vemos acá nosotros? Porque el Señor Jesucristo le está enseñando a tremenda cantidad de personas, no nos dice cuántos, solamente el versículo 1 dice, viendo la multitud, era multitud de personas, algunos opinan que no bajarían de 5,000 hasta 10,000 personas que estaban siguiéndole al Señor. Ahora, trabajemos solamente con 5,000 seres humanos, a campo abierto. Hablarle y que 5,000 seres humanos le puedan oír a una persona. Ahora, y si usted comienza a leer todo el Sermón del Monte de corrido, eso le tiene que haber tomado el Señor quizás haciéndolo tranquilamente, enseñando 1:30, 2 horas de enseñanza a campo abierto. Y todos le podían oír. Ahí está el milagro. El milagro justamente que se ve aquí es el mismo que se dio en el día del Pentecostés, cuando los apóstoles comenzaron a predicar. No tanto el milagro de que todos le podían oír en sus idiomas, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del milagro de que ellos hablaban y todas las personas le podían oír y entender. Ese es un milagro, hermanos. Fíjese usted, 5,000 seres humanos oyéndole predicar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo comienza realmente desde el versículo 3 hasta el final del capítulo 7, comienza el extenso sermón del monte. Ahora, permítame decirle algo de entrar a ver lo que usted tiene en sus apuntes y decirle. El sermón del monte es una maravilla en cuanto a sermón, en verdad. Es una maravilla, es una pieza de oratoria, es una pieza de homilética única. No existe ningún sermón predicado por ningún ser humano que pueda tener ni siquiera un punto de comparación con el sermón del Señor Jesucristo. Si uno lo analiza de todos los ángulos, en oratoria, ni qué decir. En cuanto a una homilética, magnífico. Hermano, en cuanto a una secuencia de enseñanza, tremendo. En cuanto al hecho de que va yendo en un crescendo, o sea, va de menos a más en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios, único. Por eso le digo, no, el Sermón del Monte es una pieza única de enseñanza del Señor Jesucristo. Es por eso que si uno comienza a analizar un poquito la historia de los estudios que se han hecho del Sermón del Monte, uno encuentra, hermano, que durante estos 2000 años de la iglesia se han hecho estudios extensos, tremendos sobre el Sermón del Monte. Por ejemplo, hubo un predicador inglés, él se llama Martin Lloyd-Jones. Él, hermanos, predicó el Sermón del Monte y lo hizo durante varios años. Durante varios años él estuvo predicando el Sermón del Monte y luego publicaron sus sermones, extensos tomos de estudios que él hizo del Sermón del Monte. Ahora, ese es solamente uno, Podríamos seguir mencionando a fulano, sutano, merengano, hoy en día también a otros hombres de Dios que siguen predicando, y el Sermón del Monte, hermanos, es una maravilla para estudiarlo uno. Por eso yo le animo, ¿no? Usted estudia el Sermón del Monte. Yo le doy mi testimonio personal. Cuando yo tenía 18 años de edad y estaba justo poco antes ya de graduarme del seminario, estaba, hermanos míos, ahí en el seminario ya para graduarme y tuve la bendición de poder comprar un libro que hasta el día de hoy lo tengo y lo he leído y lo he releído, un estudio del Sermón del Monte. El libro se titula Contracultura Cristiana y tremendo libro. El autor John Stott. Créame usted que ese libro lo leí, me impactó, me hizo pensar, repensar muchas cosas
y me hizo reevaluar muchos asuntos en cuanto a mi entendimiento de las Escrituras. Por eso yo le recomiendo, ¿no? Si puede, compre ese libro, léalo. Si quiere, después le puedo dar, si alguien quiere, los datos del autor del libro. Una maravilla, en verdad, en cuanto a estudio. Pero en cuanto al Sermón del Monte, siguiendo lo que usted tiene en sus apuntes, le quiero decir tres cosas. La primera, que es el compendio de las enseñanzas de Jesucristo a sus discípulos. Y eso es cierto. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de compendio? Queremos decir que todo la enseñanza de Jesucristo se encuentra resumida aquí en el Sermón del Monte. Ahora, ahí debajo de ese punto, fíjense que hay un pensamiento que hemos colocado. Ok, están conmigo, ¿verdad? Dice, todo lo que se enseña en el Sermón del Monte se repite en las epístolas del Nuevo Testamento para la iglesia de hoy. Eso es cierto. Por eso que es el compendio. Quiere decir de que todo lo que hay en el Nuevo Testamento, se encuentra resumido aquí en el Sermón del Monte. O sea que si usted llega a conocer el Sermón del Monte, es como quien dice que usted está conociendo todo lo que hay en el Nuevo Testamento. O sea que el Sermón del Monte se convierte como en un mapa, y todos sabemos lo que es un mapa, ¿verdad? En un mapa de lo que es el Nuevo Testamento. ¿Usted recuerda cuando antes uno tenía que salir a Lima y no conocía una calle? ¿Qué hacíamos? Buscábamos una guía, un plano de la ciudad. Ahora, lo que usualmente hacíamos que era consultar, recuerdan ustedes la última sección, la última parte de las páginas amarillas, ¿sí o no? Del teléfono. Algunos que hacían, lo arrancaban, ¿no? Mejor me lo llevo todo, ¿no? Sacaban la última parte y ya tengo todos los planos. Así era antiguamente para los más jóvenes que hoy en día no saben ni lo que es una guía, ¿no? Usábamos una guía telefónica, eran 2 libros, una páginas blancas, una página amarillas, donde estaban los nombres de todos los que tenían teléfono fijo, un celular no fijo, y luego era todo lo que tenían negocio, ¿no? Las páginas amarillas. Y había una sección donde había planos y uno tenía que ubicarse para ir a algún lugar. Claro, hoy en día uno pone en su celular a dónde quiere ir y el celular te lleva, pues, ¿no? Pero no conoces. Era bonito andar con guía, ¿no? Porque uno se perdía y uno conocía más, ¿no? ¿Cuántas veces no me perdía yo yendo a algún lugar? Pero llegábamos. Entonces, algo así era o es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte se convierte como en un plano, en una guía de todas las enseñanzas de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Es por eso que decimos que es el compendio, es el resumen. Ahí está todo. Otra cosa que le quiero decir, lo segundo que le quiero decir sobre el Sermón del Monte, que es la constitución del reino de Dios. Y usted sabe lo que es una constitución, ¿verdad? Sobre todo en el contexto peruano sabemos lo que es una constitución, ya que todo el tiempo se anda hablando que hay que cambiar la constitución, hay que alterar la constitución, no estamos de acuerdo con la constitución y es por eso que tenemos tantos líos que hay hoy en día en el país. Bueno, y no vamos a hablar ahora si hay que cambiar la constitución o no, ese es asunto en otro lugar. Pero usted entiende lo que es una constitución, todos sabemos. En el caso de un país es la ley de leyes. Lo máximo que hay en un país es la constitución del Estado, en este caso del Estado peruano. Lo mismo es el Sermón del Monte, es la constitución del reino de Dios. Así que ahí está la guía, la ley del reino de Dios. Lo tercero que le quiero decir, usted tiene ahí sus apuntes, sigan conmigo, sobre el Sermón del Monte, es que establece cómo debe vivir un ciudadano del reino. Y eso también es cierto. Porque toda constitución da normas, da leyes sobre cómo hay que vivir, qué hay que hacer, qué no hay que hacer en una nación, porque esa es la ley. Por ejemplo, el derecho de una persona, ¿cuáles son los derechos de una persona? El derecho de una persona es hasta donde comienzan los derechos de la otra persona, ¿verdad? Ojalá, por eso hace un momento yo le decía, no, ojalá que mis vecinos entendieran eso. Cuando hacen su fiesta de amanecida y con la bulla que hacen, bueno, ellos tienen derecho a hacer su fiesta, pero es hasta cierta hora también el volumen, ¿verdad? Porque deben de considerar que las otras personas que no están participando en su actividad, tenemos derecho a descansar. Pero usted sabe que estamos en el Perú, pues, ¿no?
Y en el Perú usted sabe que la ley es letra muerta, lamentablemente, ¿no? Pero la ley de leyes, en este caso, la palabra de Dios nos dice a nosotros cómo debemos de vivir como siervos, como ciudadanos del reino de Dios. Pero hay un versículo clave en el Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte tiene un propósito. Y el Sermón del Monte tiene su versículo clave, que es en el capítulo 5, en el versículo número 20. Capítulo 5, versículo número 20, dice así: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ese es el versículo clave de todo el Sermón del Monte. Ahora, ¿por qué es el versículo clave? Observe usted que habla de la justicia. Dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, los males religiosos de la época de Jesús, no van a entrar en el reino de los cielos. Ok, si usted comienza a observar cómo vivía estrictamente un fariseo y un escriba, usted se asombraría y usted diría, yo no puedo vivir mejor que esos hombres, como vivían. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando habla de la justicia? Bueno, de eso vamos a estar hablando. Pero la justicia, hermanos míos, según las Escrituras, es la justicia de Dios que la aplica a la vida de aquellos hombres y mujeres que se convierten a Él. O sea, que se vuelven sus hijos, que se vuelven sus hijas. Yo no tengo una justicia propia. Es más, la Biblia dice que mi justicia son como trapos de inmundicia. Pero lo que Dios hace es darnos la justicia de Cristo. Es por eso que ahora Dios nos ve en Cristo y somos justificados en Cristo Jesús, queridos hermanos. Es por eso que ahora nuestra justicia, según este versículo 20, sí es mayor que la de los escribas y fariseos. Pero no es nuestra justicia propia, sino que es la justicia que tenemos en Cristo Jesús. Pero todo el Sermón del Monte va a hablar de esto, de justicia va a hablar. Ok, como le dije, el Sermón del Monte sería bueno estudiarlo guiándonos con un mapa, pero ahorita no, al menos no lo vamos a hacer y sacaríamos mucho provecho también de esto. Pero la primera sección del Sermón del Monte, que va en el capítulo 5, desde el versículo 12 hasta el versículo, desde el versículo 3 hasta el versículo 12, es las bienaventuranzas. Pero en esta sección, queridos hermanos, de las bienaventuranzas, se nos habla sobre el carácter del cristiano. Lo que hace un momento estábamos diciendo en cuanto al Sermón del Monte, dijimos de que el Sermón del Monte nos dice cómo debe de vivir un hombre de Dios, una mujer de Dios. Entonces, las bienaventuranzas, que va del versículo 3 al versículo 12, van a describir el carácter del cristiano, cómo debemos de ser nosotros los creyentes. Ahora, ya que estamos entrando a las bienaventuranzas, de la bienaventuranza le quiero decir, ahí usted tiene sus apuntes, le quiero decir 5 cositas sobre las bienaventuranzas. Porque estas bienaventuranzas son preciosas, siempre son predicadas, estudiadas de diversos ángulos. Muchos que no lo hacen de una forma correcta, otros lo hacen tirando agua para su molino. Recuerdo que, por ejemplo, cuando llega este tiempo de Semana Santa, se comienzan a hacer comentarios sobre las bienaventuranzas también. Aparte de las 7 palabras que Cristo habló en la cruz del Calvario, se habla también de las bienaventuranzas. Y los políticos son expertos en hablar de las bienaventuranzas, pero de una forma totalmente distorsionada. Por ejemplo, la primera bienaventuranza del versículo número 3, donde habla de los pobres en espíritu, ellos hablan de pobreza material y dicen que aquellas personas que no tienen bienes y que no tienen casa y que viven en una chocita y que no tienen trabajo y que tienen hambre, que no tienen para comer cada día en su casa, ellos son los pobres que se habla en el versículo número 3. Y eso es totalmente mentira, no es así. Los políticos, por ejemplo, yo los he escuchado cuando comienzan a explicar en el capítulo número 5, en el versículo número 11 y 12, cuando hablan de la persecución. Cuando hablan, el versículo 10 también habla de la persecución, versículo 10, 11 en adelante habla de la persecución. Y dicen que esa persecución es para aquellos que tienen ideas totalmente distintas a las que están establecidas en un país. Y comienzan a hablar de su política y cómo es que han sido maltratados y cómo han sido humillados
y que el político tal fue tratado así, y a eso se refiere. Y ese no es lo que habla el Sermón del Monte en cuanto a política. Y así podríamos seguir comentando. Por ejemplo, lo que dice en el versículo número 6, hay otra bienaventuranza en el versículo 6, donde dice que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y los políticos dicen, se refiere a aquellos que buscan la justicia social, la justicia de igualdad entre los seres humanos, porque siempre se habla de discriminación en un país, aquellos que tienen más, los que tienen menos, los que tienen empresas, los que no tienen empresas, los que tienen más dinero, los que tienen menos dinero, y se habla de desigualdades sociales y todo eso. Entonces se habla aquí de esa justicia, y de esa justicia no se está hablando. Hay otra parte en la Biblia, así, donde se habla sobre la igualdad en el trato a los seres humanos, lo que nosotros diríamos la justicia social, en otra parte de la Biblia, pero aquí en el Sermón del Monte no se está hablando en ese sentido, no se está hablando del hambre material, no se está hablando de la justicia social, no se está hablando de la persecución por ideas políticas, se está hablando de algo más profundo todavía. Así que la explicación que muchas personas le dan al Sermón del Monte desde una perspectiva material o política es totalmente errada. Por eso es que le digo, no, ¿cómo tenemos que entender las bienaventuranzas? Y aquí le voy a decir 5 cosas sobre las bienaventuranzas. La primera es que las bienaventuranzas son la base de todo el Sermón del Monte. Las bienaventuranzas son la base de todo el Sermón del Monte. Es por eso que hace un momento yo le decía, a mí me hubiera gustado mucho titular a esta serie Construyendo sobre la Roca. ¿Por qué Construyendo sobre la Roca? Porque la última parte del Sermón del Monte está la famosa parábola donde Cristo dice, el que me oye estas palabras, y dice primero, y el que no las hace, lo voy a comparar al hombre que edifica su casa sobre la arena. Y luego dice, pero el que me oye estas palabras y las hace, lo voy a comparar al hombre que edifica su casa sobre la roca. Entonces el Señor Jesucristo mismo está diciendo que aquella persona que toma como base las enseñanzas del Sermón del Monte, las bienaventuranzas, va a construir una buena vida, una vida armoniosa, una vida en una buena relación con Dios, una vida de felicidad. De eso se está refiriendo. Por eso decimos que las bienaventuranzas son la base de todo el Sermón del Monte. Lo otro que le quiero decir sobre las bienaventuranzas exigen obediencia incondicional a la palabra de Dios. ¿Cómo es esto? Queridos hermanos, cuando uno se somete al Rey de Reyes, Jesucristo, uno tiene que aceptar su autoridad y obedecerle a Él. Ahora, obedecer la palabra de Dios tiene que ser sin condiciones. A ver, para que usted me entienda, cuando usted era niño y su mamá le hablaba, y si su mamá le decía a usted, fulano, tienes que ir inmediatamente al mercado que queda a 10 cuadras y tienes que comprar 1 kilo de papas. Ahora, ¿usted acaso le decía a su mamá, por decir, pero mamá, estoy ocupado? ¿Usted qué cree que le decía a su mamá? Te vas ahorita, y usted ya sabe, ¿no? O usted le diría, mamá, ya, con una condición voy a comprar las papas, que después tú me tienes que dar un caramelo o una gaseosa. ¿Usted cree que su mamá le aceptaba la condición? No, ¿verdad? Aunque hoy en día hay madres y padres que sí se dejan manipular por los hijos, ¿no? Y yo los veo siempre, los ando viendo cómo se dejan manipular, ¿no? Le dicen, ay, se está portando mal. Ya, ¿quieres que me porte bien? Sí, dame el celular. Y le dan el celular al niño, a la niña, para que esté con el celular jugando por ahí, ¿no? Y el niño y la niña se porta bien porque ya lo manipuló al papá, a la mamá, con el celular para que esté jugando todo el día ahí, ¿no? Ya está tranquilo el niño. Eso se llama manipulación y ponerle condiciones. ¿Sabe usted lo que mi padre y mi madre me hubieran dicho si en ese tiempo hubiera habido celular y yo le hubiera dicho, si quieres que me porte bien, dame el celular? Ellos no me hubieran dado el celular. ¿Sabe lo que me hubieran dado? Usted se puede imaginar, ¿verdad?
Ahora, yo solamente le quiero decir a los padres más jóvenes que están acá, decirle, ay, pero dicen que cuando uno disciplina a sus hijos se trauma. ¿Usted me ve traumado a mí? y yo he tenido mis hijos niños, mis 3 hijos son adultos, 2 de ellos ya tienen hijos, tienen ya lo que vienen a ser mis nietos, y mis hijos también fueron criados de la misma manera, y ninguno de mis 3 hijos son traumados. Es que, hermano, uno tiene que guiar a sus hijos por el buen camino, como enseña la palabra de Dios. Pero el punto es lo que yo le quería llegar, ¿no? Que cuando uno decide someterse a la autoridad de Dios, tiene que ser una obediencia incondicional. Usted no le puede poner condiciones a Dios. Usted no le puede decir, Señor, yo te obedezco, pero... No, uno no puede ponerle condiciones a Dios. Y eso es lo que enseña las bienaventuranzas. Una obediencia incondicional a la palabra de Dios. Lo tercero que le quiero decir sobre las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas describen el carácter cristiano. Describen el carácter cristiano. Es decir, estamos hablando de las actitudes que deben de verse en nuestra vida diaria. ¿Cómo debe de vivir usted? ¿Cómo debo vivir yo? Así tiene que ser. Y algo más, y quizás esto es lo que más me gusta de todo, es lo siguiente, ¿no? Que las bienaventuranzas muestran el único camino a la felicidad. El único camino a la felicidad. Ahora, si yo le preguntara a usted quiénes están buscando ser felices, usted todos me dirían, yo estoy buscando ser feliz. Porque creo que ninguno de los que estamos acá, queridos hermanos, jamás estaría buscando el no ser feliz. Ahora, justamente, observe usted de que cada una de las famosas bienaventuranzas, y valga la redundancia, comienza con la palabra bienaventurados. Y justamente la palabra bienaventurado quiere decir felices, dichosos. No está hablando de personas contentas, alegres. Fíjese usted que no he dicho alegre ni contento, porque la alegría, el contentamiento es algo momentáneo. Usted ve un programa cómico que le hace reír, usted está alegre, pero después que termina el programa usted vuelve a la realidad y se acabó la alegría que tenía, ¿verdad? Entonces algo así es, pero el ser bienaventurados es algo más profundo, es algo, una felicidad permanente. El ser bienaventurado, queridos hermanos, viene de una palabra griega que es makarios. Makarios. Y yo cada vez que trato este tema de la palabra makarios, nunca puedo dejar de pensar en ese tipo de zapatos que había antes que le llamaban makarios, que a los chatos los hacía 5 o 10 centímetros más altos. ¿Recuerdan ustedes? Claro, los chatos que eran chatos usaban o los hombres, estamos hablando, los hombres, por eso chatos dice, ¿no? Los chatos que eran chatos, hermano, para verse 10 centímetros más altos usaban sus zapatazos, pues, ¿no? Y eran los macarios, pues, ¿no? Entonces, y se sentían más grandes, se sentían contentos, pues, ¿no? Y por eso nunca puedo evitar de pensar en los chatos que estaban así felices, ¿ya? Ok, entonces, los bienaventurados eran las personas felices, eran las personas que estaban dichosas. Hay una isla cerca a Grecia que se llama la isla Macarios. Y cuando usted va, usted dice, ok, todos deben ser felices acá. Hay gente feliz ahí, pero hay gente también muy amargada en esa isla. Pero es la isla de la gente feliz. Ahora, si usted sigue las enseñanzas del Sermón del Monte, sobre todo de las bienaventuranzas que estamos hablando, créame usted, y esto no es palabrería barata, créame usted, de que usted puede llegar a ser una persona feliz. Y si usted llega a ser una persona feliz, usted puede tener un hogar feliz. Ok, vaya descubriendo y dándose cuenta usted entonces por qué es que a veces tenemos hogares tristes e infelices. Porque las personas no son felices. Entonces, como la persona no tiene felicidad interna, entonces esa infelicidad lo proyecta en su hogar y su hogar se vuelve un centro de amargura, de pleitos, de renegar y de todo lo que hay. Así que tenga cuidado con dar cabida en su vida a la infelicidad. ¿Un cristiano puede llegar a ser feliz? Sí. Y tener un hogar feliz también lo puede hacer. A mí me impactó bastante cuando hace un tiempo leí uno de los libros de John MacArthur, un pastor bautista, norteamericano él,
que gracias a Dios él tiene creo que 85 años de edad, creo, y sigue predicando la palabra de Dios. Y él ha dicho que no me pienso jubilar, dice. Y todos los pastores jóvenes que están dicen, no se piensa jubilar. Y él sigue predicando. Y el hombre, hermano, ¿cómo predica la palabra de Dios? Y yo lo veo cada domingo cuando lo llevan a predicar. Él está sentado en la banca, ¿no? Y él sube y tiene como 5 gradas su estrado. Y el hombre sube y le han puesto baranda para que él se agarre. Y él dice, ¿para qué han puesto esta baranda? Me estorba, dice. Y él sube tranquilamente y baja su púlpito y todo por ahí, predica la palabra de Dios, un buen predicador. Y John MacArthur escribió un libro que se titula El único camino a la felicidad, las bienaventuranzas. Así que yo se lo recomiendo también. ¿Usted quiere saber cómo llegar a ser una persona feliz? Lee ese libro que le estoy recomendando, que es un estudio de las bienaventuranzas, y usted va a encontrar enseñanza de la palabra de Dios. Le doy el título otra vez. El único camino a la felicidad, las bienaventuranzas. Ahí está el secreto, el único secreto bíblico para ser una persona feliz. No hay otra forma, en verdad. Quizás usted está intentando de todas maneras ser feliz. Y usted puede intentar de todas las maneras tratar de ser feliz, juntando dinero, y eso no le va a dar felicidad, más bien le va a dar dolor de cabeza, ¿verdad? Tener dinero da dolor de cabeza, ¿no, hermanos? Ahora, no tener dinero también da dolor de cabeza, ¿sí o no? Pero fíjese usted que el dinero da dolor de cabeza. Ok, la felicidad es viajar. Bueno, a mí la verdad que viajar, no digo que no me gusta, a mí no me gusta mucho. Fíjese, no me gusta mucho, estoy diciendo. ¿Por qué? Porque cuando viajo soy una persona que está fuera de su lugar, no tengo mi cama, no tengo mi almohada, no tengo mis libros, no tengo mi escritorio, no tengo mi computadora, no tengo nada de mis cosas y estoy más preocupado que la regreso a mi casa más bien. Por eso le digo, no, hermano, el viajar no da una auténtica felicidad. ¿Ok? Casarse con la persona más bella tampoco le da felicidad. ¿Ok? Usted se casa con la chica más bonita de la ciudad o con el joven más precioso del barrio. Pero eso no le da la auténtica felicidad. Ahí no está la felicidad verdadera. La felicidad solo se encuentra en una buena relación con Dios, nada más. Lo último que le quiero decir es esto en cuanto a las bienaventuranzas. Que las bienaventuranzas señalan nuestra relación con Dios y con el prójimo. Con Dios y con el prójimo. Ahora, siempre todas las enseñanzas de Dios tienen ese doble propósito, digámoslo así. No doble sentido, no, sino doble propósito. Siempre las enseñanzas de Dios tienen que ver en cuanto a nuestra relación con Dios y en cuanto a nuestra relación con el prójimo. Por ejemplo, todos sabemos los 10 mandamientos, ¿verdad? No le voy a preguntar de memoria, no se preocupe, ¿ya? Pero todos sabemos lo que son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos usted puede dividirlo en 2 partes. Los mandamientos 1 al 4 tienen que ver en nuestra relación con Dios. Y los mandamientos 5 al 10 tienen que ver en nuestra relación con el prójimo. Fíjese usted, siempre es así en toda la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios, cuando nos da una orden, un principio, un mandato, siempre tiene que ver estas 2 esferas, si quiere decirlo así. Nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ok, vamos a ver, por ejemplo, en este caso, la primera bienaventuranza. Voltee su hojita, vamos a comenzar ahora sí el sermón, ¿ya? Ahora sí comenzamos la prédica, hermanos, ¿ah? Todo lo anterior ha sido solamente introducción, hemos estado calentando nada más, ¿no? Y yo dije que iba a predicar como el pastor Martín, no, perdónenme ese pecado, ¿ya, hermanos? No lo voy a hacer así, ¿ya? Entonces vamos a entrar a ver la primera bienaventuranza, pastor Martín. Amén, ¿no? Y era hora, me está diciendo el pastor Martín. La bienaventuranza número 1 la hemos titulado Cuando la bancarrota llega a ser una bendición. Cuando la bancarrota llega a ser una bendición. Ok, todos sabemos lo que es una bancarrota. Sobre todo la gente aquí que maneja algo de economía, los contadores, por decir, los técnicos en contabilidad, saben lo que es una bancarrota legal, ¿no? Cuando una persona, tiene que cumplir obligaciones financieras y puede ser verdad o puede ser una cuestión solamente legal nada más, que uno se declara en bancarrota. Y uno le está diciendo al gobierno, le está diciendo a terceros, no tengo dinero, no tengo ningún terreno, no tengo ninguna casa, no tengo ningún auto, no tengo nada.
Bueno, y luego de una investigación dice, bueno, realmente esta persona está en bancarrota y por lo tanto no se le puede cobrar, pues, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con esta persona? Si lo matamos, dice, ¿de qué nos sirve, no? Bueno, que siga respirando ahí nada más. Pero una bancarrota es eso, declararse que uno no tiene nada. Estoy pobre, no tengo nada, no poseo nada. Y eso es lo que dice el versículo número 3, la primera bienaventuranza. Fíjese usted lo que dice el versículo número 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ok, lo que yo le quiero ir diciendo es lo siguiente, que esta primera bienaventuranza describe la salvación que es posible obtener por la gracia en Cristo Jesús. Esta primera bienaventuranza habla sobre la salvación que es posible tener por la gracia en Cristo Jesús. Ok, todas las demás bienaventuranzas son preciosas, pero le quiero decir algo muy importante en esta mañana, que si usted no tiene a Cristo como su Salvador personal, ninguna de las demás enseñanzas del Sermón del Monte van a servir de algo para usted. Porque es como por decir que esta primera bienaventuranza es la llave para entrar al reino de los cielos. Ahora, y si usted no tiene esta llave para entrar al reino de los cielos, de nada le sirve el leer y conocer todo lo que dice el Sermón del Monte. Usted necesita la salvación en Cristo Jesús. Mire usted que no le estoy hablando de religión, ¿ah? No le estoy diciendo, deje su iglesia que existe usted, venga para acá que está es mejor. O no le estoy diciendo que allá son así y acá somos así, somos seres humanos espectaculares. No le estoy diciendo eso jamás a usted. Pero sí le estoy diciendo algo, usted necesita de Jesucristo. Usted necesita entrar al reino de los cielos. Y este versículo número 3 le da la llave de cómo entrar al reino de los cielos. Porque dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces usted dirá, yo quiero el reino de los cielos. Yo también quiero el reino de los cielos. Pero ¿qué debo de hacer para tener el reino de los cielos? Claramente dice el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces hay que ser un pobre en espíritu. Y es por eso que nos planteamos la pregunta que usted tiene en sus apuntes, que dice, ¿quién es el pobre en espíritu? ¿Quién es el pobre en espíritu? Y rápidamente le queremos dar 4 respuestas de quién es el pobre en espíritu. En primer lugar, y esto tiene que ver mucho con el título que le he dado en la parte superior, dice, el pobre en espíritu es el que reconoce su bancarrota espiritual. Es el que reconoce su bancarrota espiritual. Hermano, todos somos pecadores bajo la ira de Dios y no merecemos otra cosa, sino solo y únicamente el juicio de Dios. No tenemos nada que ofrecer, nada que abogar, nada para poder comprar el favor celestial, porque estamos en bancarrota espiritual. Usted tiene que reconocer su bancarrota espiritual. Y el profeta Isaías dijo claramente lo que somos y tenemos, cuando él dijo que somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Así dijo el profeta Isaías en el capítulo 64, versículo número 6 de Isaías. Dijo que somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Hermanos, este asunto de declararnos en bancarrota espiritual está ilustrado, o queda ilustrado, como usted tiene en sus apuntes, por la historia que encontramos en Lucas, y ahí escriba Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. ¿Qué historia hay ahí? Vaya rápidamente conmigo, por favor, porque el tiempo nos está ganando y queremos terminar temprano, lo más temprano posible, porque el calor está fuerte, ¿verdad? Lucas capítulo 18, por favor. Aquí encontramos la ilustración de la bancarrota espiritual. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, encontramos la historia que Cristo está narrando, la famosa parábola del fariseo y el publicano. Dice así la historia. Versículo 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos, fíjese, a los que confiaban en sí mismos, se confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Ok, aquí tenemos a los 2 personajes de la historia, uno fariseo y uno publicano. Ahora, observe por favor que en el versículo 11 comienza a hablar del fariseo y en el versículo 13 comienza a hablar del publicano. Ok, ¿qué ocurre con el fariseo? Versículo 11, por favor, dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera,
¿ok? Observe que él no le estaba orando a Dios. ¿Qué dice el texto bíblico? El Señor Jesucristo que dice que oraba consigo mismo. Porque él era un hombre que tenía un orgullo tan grande que no se humillaba delante de Dios, no se declaraba en pobreza espiritual, sino que él estaba orando consigo mismo, hablándole a sí mismo. Es como cuando alguien llega al espejo y dice, no hay otra persona más preciosa que tú, ¿no? Algo así más o menos. Entonces este fariseo estaba así, hablando consigo mismo. ¿Y qué era lo que decía? Versículo 11 dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Fíjese, está menospreciando a los demás, ¿eh? Los demás son ladrones, injustos, adúlteros. Y aquí llega al punto más bajo de su egoísmo, donde dice, ni aún como este publicano que estaba un poquito más allá. Alguien así como estamos ahorita en el templo, ¿no? Usted agarra y dice, Señor, gracias porque soy lo que soy y no soy como el hermano o la hermana que está sentado acá cerca a mí, ¿no? Soy un poquito mejor que esta persona. Y luego comienza a hablar de sus obras, que son como trapo de inmundicia delante de Dios. Este hombre en el versículo 2 dice, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Este hombre estaba hablando de sus obras, jactándose de lo que hacía. Y luego el Señor Jesucristo habla del publicano. El versículo 13 dice, mas el publicano, estando lejos, más allá del fariseo y lejos de la presencia de Dios, del altar de Dios, por decirlo así. Dice, estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Este publicano, hermano, estaba realmente humillado delante de Dios. Este publicano, hermano, era un hombre que por tener ese trabajo, era un hombre que tenía dinero. Por si acaso no era un mendigo, no era un hombre que no tenía dinero, tenía dinero. Y este hombre está diciendo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y en el versículo 14, ¿qué dice? Os digo que el publicano, el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece como el fariseo será humillado, y el que se humilla como el publicano será enaltecido. Ahí está, hermano mío, el ejemplo. El ejemplo es que este publicano, a pesar de que era un hombre que tenía dinero, como Zaqueo era un publicano y tenía mucho dinero, dice la Biblia. La Biblia dice que Zaqueo era un hombre muy rico, publicano, muy rico. Y este publicano, a pesar de que no tenía, hermano, a pesar de que tenía dinero y tenía bienes materiales, se declaró en bancarrota espiritual delante de Dios y dijo, no tengo nada. Señor, como dice en el versículo 13, ni siquiera me atrevo a mirar hacia arriba, no puedo, no tengo nada. Eso es declararse en bancarrota espiritual, hermanos. Que no tengo nada delante de Dios. No es que llego con soberbia ante la presencia de Dios. No es que llego diciendo, bueno, Señor, tú sabes quién soy yo, ¿verdad? Señor, tú sabes que mi abuelo fue fulano de tal, y mi padre es sutano, merengano, tú sabes que hicieron esto, y tú sabes que mi apellido es un apellido noble, pues, Señor, ¿no? Entonces, como mi apellido es noble, yo me presento delante de ti y exijo que me escuches mi oración, ¿no? Y esto justamente nos lleva al siguiente punto, al número 2. ¿Quién es el pobre espiritual? ¿Quién es el pobre de espíritu? Número 2, es el que es libre de orgullo. Es el que es libre de orgullo. Porque déjeme decirle que una persona orgullosa no puede ser salva. El Señor Jesucristo contó una historia en cierto momento, recuerdan ustedes, diciendo que no puede entrar un camello por el ojo de una aguja. Y él terminó diciendo, de igual manera un hombre rico, una mujer rica, que está lleno de orgullo, no puede entrar al reino de los cielos. El orgullo es lo que impide a una persona el entrar al reino de los cielos. Una vez yo estuve hablando con un hombre, le hablé de Cristo, le testifiqué de Cristo con la Biblia abierta, invertí tiempo hablándole de Cristo a ese hombre. Y el hombre a la final yo le dije, y ahora usted necesita recibir a Cristo en su corazón. Fíjese usted, estábamos los dos solos en mi oficina conversando, aquí en Palmas Reales hace años atrás. Y él hasta ese momento yo veía que el hombre estaba aceptando la palabra de Dios. Le dije, usted necesita recibir a Cristo en su corazón. Ahora, hubiéramos podido orar ahí sentado como estábamos en una silla, cada uno frente a frente,
pero yo no sé por qué en mi corazón en ese momento yo sentí y le dije, ¿y qué le parece si nos arrodillamos aquí y oramos? Y el hombre de lo que estaba agachado levanta la mirada y me dice, ¿arrodillarme? Sí, delante de Dios. Ah, no, yo no me arrodillo delante de nadie, me dijo. Y comenzamos a conversar. No, yo no me arrodillo. Yo algo que tengo en mi vida es que jamás me arrodillo. Ahí terminó la conversación y el hombre se fue. Nunca más, en más de 20 y no sé cuántos años, lo he vuelto a ver. Y si ese hombre ha muerto así, no está en la presencia de Dios. Porque el orgullo es algo que impide que una persona llegue a Dios. Cuando el corazón de un ser humano está lleno de orgullo, Dios no puede llenarlo de nada, hermanos. Para que Dios llene su corazón de usted, usted tiene que sacar todo el orgullo de su corazón. Ahora, esto queda ilustrado por lo que Pablo dice en Gálatas 2:20. Y usted sabe lo que dice Gálatas 2:20, de memoria, lo sabemos quizás muchos de nosotros, ¿no? ¿Qué dice Gálatas 2:20? A ver, quizás no sé si lo saben la mayoría, pero rápidamente, si quieren para leerlo, miren lo que dice ahí, por favor, ¿ya? Rápidamente vamos a Gálatas 2:20. En Gálatas 2:20, Pablo dice lo siguiente, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Estoy crucificado, ya no vivo yo, he muerto yo, dice, he muerto mi ego, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. He muerto a mi carne, he muerto a mi ego. Y eso es lo que necesitamos, hermanos. Hermano, tenga cuidado usted con una enfermedad que muchas veces hay entre los cristianos evangélicos y especialmente entre los bautistas. ¿Sabe cuál es la enfermedad que hay? Humildad fingida. ¿Sabe usted lo que es humildad fingida, verdad? Humildad fingida es sencillamente aparentar lo que realmente no somos. Es esa persona que el día domingo se pone muy humilde, ¿no? Y llega con una actitud de humildad y uno dice, ay, qué lindo hermano, dice uno, ¿no? Ay, así debería ser el pastor de la iglesia, dice, ¿no? Debería ser una persona humilde, porque el pastor es una persona soberbia, orgullosa. Ay, el pastor pisa en las nubes nada más, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, hay una linda hermana que es bien humilde, dice, tengan cuidado con la humildad fingida, que es producto también del orgullo. Tenga cuidado. Lo tercero que le quiero decir en cuanto a quién es el pobre en espíritu, es el que se considera a sí mismo insuficiente y descansa en la gracia de Dios, reconociendo que el poder viene del Señor. ¿Sabe usted realmente lo que estamos diciendo aquí cuando decimos que es insuficiente el pobre en espíritu? Que es un pordiosero. Así, es un pordiosero. Y hermano, y usted en el Nuevo Testamento Cristo habló de un pordiosero, porque esa es la palabra real cuando habla de pobre, ¿eh? La palabra en griego, cuando aquí en el capítulo 5, versículo 3 dice pobre, es la misma palabra que aparece en otra parte donde Cristo cuando habló de Lázaro y dijo que Lázaro era un mendigo. Usted recuerda la historia que Cristo contó de Lázaro que estaba ahí echado a la puerta de la casa del hombre rico, queriendo comer de las migajas que botaban de la mesa, porque la costumbre en aquel entonces era no usar servilleta como nosotros usamos aquí. Y dicho sea de paso, cuando yo voy a un restaurante yo uso más servilleta, que me tienen que poner un paquetón de servilletas ahí, ¿no? Pero en aquel tiempo, hermanos, ellos colocaban un pan grande y el pan sacaban un trozo y con eso limpiaban su mano, o sacaban un trozo de pan y como no tenían cubierto como nosotros tenemos hoy en día, con el trozo de pan comían la sopa, comían el guiso y así hacían. Y al último, como buen peruanos que somos también nosotros, agarraban un trozo de pan y le pasaban al plato y se lo comían, ¿sí o no? ¿Así hacemos o no hacemos nosotros cuando está rica la comida? Así hacemos. Pero en aquel tiempo, hermanos, la persona que se limpiaba las manos de lo que había comido, agarraba un trozo de pan, se limpiaba y lo tiraba al suelo. A eso se refiere que quería comer Lázaro. Lázaro era un pordiosero, un mendigo, un pobre que estaba ahí. Y nosotros somos así, queridos hermanos. Entonces, esto queda ilustrado por lo que ocurre con Lázaro, y ahí escriba Lucas capítulo 16, versículos 20 y 21. Lucas 16, 20 y 21. Ahora, al comienzo de su boletín, fíjese usted que he colocado un pasaje
que está en Primera de Samuel, fíjese usted, voltee su boletín aquí al comienzo, donde está el título, acá abajo, fíjese que acá hay un versículo que he colocado, de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo número 8, donde dice, y esto es precioso, a mí me encanta lo que dice, aquí la que está hablando es Ana, la madre del profeta Samuel, y Ana dice, él, o sea Dios, levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Hermano, ahí estamos cada uno de nosotros. Estamos en el muladar, somos menesterosos, somos indigentes, somos gente pobres, somos gente que no tenemos nada de nada. ¿Y para qué nos saca del muladar? Dice, para hacerles sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Años después de lo que Ana está diciendo aquí, años después, el rey David va a repetir algo parecido. Le doy la cita para que lo anote, ¿ya? En el Salmo capítulo 113, versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8, David va a decir lo siguiente: él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Hermano, es que así somos sin Cristo. O así tenemos que llegar a Cristo también. Pobres, sin tener nada, indigentes, bancarrota espiritual, soy pobre, para que el Señor me pueda dar riquezas celestiales. Lo cuarto y lo último que quiero mencionar esta mañana sobre quién es el pobre en espíritu, lo cuarto es lo siguiente: es el que tiene un corazón contrito, que tiembla ante la palabra de Dios. Ese es el pobre en espíritu. Es aquel hombre, aquella mujer que cuando lee lo que dice Dios en su palabra, tiembla, queridos hermanos. Aquella persona que lee la palabra de Dios o escucha la palabra de Dios y no le produce nada, posiblemente no tiene una relación con Dios. Y si usted dice ser creyente, pero la palabra de Dios no le produce nada, entonces algo sucede, hay un problema con usted, ¿verdad? Porque aquel hombre, aquella mujer que tiene una relación con Dios, tiembla ante la palabra de Dios. Es como por decir, cuando usted tiene a la chica que tanto quiere, el varón, cuando usted ve a la chica que quiere, ¿cómo se pone? Le da mariposas en el estómago, ¿no? Ay, no, pastor, a mí no, dicen algunos hombres. ¿Qué pasó? El amor se está enfriando. El amor en una pareja se tiene que mantener vivo, ¿verdad? Usted ha hecho una promesa al casarse. ¿Hasta cuándo es la promesa? Hasta que la muerte nos separe. Y algunos ya le están preguntando a la pareja, ¿cuándo te mueres? Hermano, cuando uno tiene su cónyuge, si está soltero, si están solteros, su novia, el novio, y uno ve al ser amado, hermano, uno siente, ¿sí o no? Siente algo. Así tiene que ser cuando uno lee la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que producirnos algo en nuestro interior. Y si no nos produce nada, es porque no hay una relación con Dios. Y si no hay una relación con Dios, es muy posible que usted, una de dos, si es creyente, está, como le dijo Pablo a Timoteo, con el fuego del Espíritu apagado. No es que ha perdido la salvación, pero el fuego se ha apagado. O si usted no es creyente, entonces le falta la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Y usted necesita llegar a ser un hijo, una hija de Dios. Es aquella persona que tiembla ante la palabra de Dios. Ahora, esto queda ilustrado por lo que Cristo va a ocurrirle en el capítulo 18 de Mateo. Mire lo que ocurre aquí en Mateo capítulo 18. ¿Cómo es que se nos presenta aquí el hecho de ser pobres y temblar ante la palabra de Dios y ser una persona sencilla, hermano mío? Porque eso es lo que necesitamos aprender. El Señor Jesucristo en el capítulo 18 había acabado de dar una serie de enseñanzas, porque eso viene desde el capítulo anterior. Y observe usted, por favor, el capítulo 18 comienza, también había una pequeña discusión entre los discípulos, ¿quién es el mayor? Señor, fíjate que yo no quiero ser el menor, yo quiero ser el mayor, y siempre esas cosas, ¿no?
Y en el versículo número 3, capítulo 18, versículo número 3 dice, y dijo, Jesucristo dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí está. Ahí está el requisito para poder entrar al reino de los cielos. El requisito para entrar al reino de los cielos es hacernos como niños. Como hemos visto en la primera bienaventuranza, cuando Cristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, para ser un heredero del reino de los cielos hay que hacernos como niños. Y Cristo añade en el versículo 4 lo siguiente, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Necesitamos tener la humildad de un niño, la sencillez de una criatura, la fe de un niño, de una niña. Eso es lo que necesitamos, queridos hermanos. Yo recuerdo, por ejemplo, que en una ocasión a mi hijo, al único hijo varón que tengo, él era pequeñito, chiquito, y estaba en un muro aquí, ¿no? Así era el muro nada más, no era alto, estaba parado ahí, y yo le dije, Fernando, ven, tírate. Y él, sin pensarlo 2 veces, se tiró a mis brazos. Ahora estoy seguro que ahora que ya es adulto, si yo le dijera tírate, mira, papá, tírate tú, me diría él, ¿no? Pero claro, tampoco le diría tírate porque ya está tan grandazo mi hijo que te voy a recibir, hijo. Si se tira me hago a un lado, yo no. Acá está mi comadre, su suegra de la hermana. No le cuente eso a mi hijo, por favor, ¿eh? No le diga eso, ¿ya? Está de visita mi comadre, la suegra de mi hijo. Mi hijo vive en Nueva York, cerca de Nueva York, siempre me olvido, New Jersey vive mi hijo, y acá está su suegra, ha venido de visita estos días. Hermana, si usted bienvenida, la hermana Adriana, y también la hermana Reina. ¿Dónde? Aquí está mi hermana Reina, sea bienvenida, mi hermana Reina, sea bienvenida. Y su hijo también sea bienvenido. Visíteme más seguido. ¿Dónde está el varón? No está, no, ha salido, creo. Ok, le dicen lo que he dicho, ¿ya? Muy bien, entonces, como le estaba diciendo, que el niño siempre confía en el padre, ¿verdad? Porque tiene fe, tiene confianza, y así es lo que el Señor nos está pidiendo, que nos despojemos de todo orgullo. Permítame terminar con esta referencia a un himno que yo le llamo un himno viejo, porque tiene mucho tiempo, creo que tiene más de 100 años de antigüedad este himno, que fue escrito por una señora, una cristiana, después de tener ciertas experiencias en su vida que le llevaron a entender todo lo que es el ser pobre en espíritu. Y ella escribió este himno. Fíjense, le dice así. Solamente permítame leerle 2 estrofas. Dice así: tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor. Ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Y la segunda estrofa dice: tal como soy, buscando paz, en mi desdicha y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Y el himno continúa. Ahora, si usted quiere oírlo en YouTube, porque ahí está todo hoy en día, ¿no? Busque himno, se titula así, tal como soy. En vez de estar escuchando otra cosa y diga, hermano, póngala algo bueno para oír ahí, ¿no? Ya ponga ahí, usted pone himno, tal como soy. Precioso himno. Y yo le quiero decir a usted esta mañana, venga Cristo como es. Venga Cristo. Usted necesita tener la llave. Y la llave para entrar al reino de los cielos es ser pobres en espíritu. Señor, nada tengo para darte, nada. Y vengo como estoy porque te necesito a ti. Eso es lo que tenemos que decirle a Dios.